Buenos días. 8 de la mañana. Está Estados Unidos al borde de un enfrentamiento civil alrededor de la fotografía de Minneapolis. Ni la nieve está pudiendo frenar las protestas después del fallecimiento de Alex Pretty, de 37 años, durante el fin de semana. Donald Trump ha defendido nuevamente las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el famoso ICE, en Minneapolis. El presidente ya ha afirmado, para enfado todavía mayor de la población y sobre todo de los manifestantes, que los asesinatos de Alex Pretty y René Good a manos de agentes del ICE se debieron al caos provocado por los demócratas. Desafiando, como ven en las pantallas, las gélidas temperaturas, manifestantes anti-ICE han salido a las calles de todo Estados Unidos. Tim Wolf, gobernador de Minnesota, insta ya a Trump a retirar los agentes federales del estado antes de que maten a otro estadounidense, ha dicho en palabras textuales, antes de que maten a otro estadounidense en las calles. La fotografía de tensión es enorme, enorme en Estados Unidos alrededor del nuevo, bueno, habrán visto las imágenes, una auténtica animalada, salvajada alrededor de la fotografía del nuevo asesinato que se ha vivido en Minneapolis. La otra imagen en Estados Unidos es esta. Esto es Times Square, 2 de la madrugada, 2 y 1 de la mañana, y ven una máquina quitanieves. Es lo más parecido al Filomena que vivimos aquí en España, donde ayer se repetían las imágenes de ciudadanos en Nueva York que iban directamente esquiando. Quinta Avenida para abajo, subida por la Sexta, Quinta Avenida hacia abajo, subida por la Avenida de las Américas. Estas son las imágenes que tenemos en tiempo real. Mírenlo a pantalla completa porque son espectaculares. La poderosa, esto es Massachusetts, una poderosa tormenta invernal que está azotando el este de Estados Unidos. Nosotros íbamos a estar en la Reserva Federal en Washington, pero la climatología, ¿no? y lo que está sucediendo, ¿no?, en esta poderosa tormenta invernal nos ha impedido también los vuelos hacia Washington y hacia Nueva York. La poderosa tormenta invernal que se conocía desde hace ya días en el este de Estados Unidos, donde se está viviendo la fotografía alrededor de 700.000 ciudadanos donde no tenían ni electricidad, donde no han tenido electricidad, nieve, aguanieve, lluvia helada. Bueno, hay 157 millones de personas afectadas a estas zonas. Temperaturas bajo cero, ráfagas de viento que han generado una sensación térmica de hasta menos 45 grados Celsius en las llanuras del norte. Más de 11.000 vuelos ya han sido cancelados. Más de 1 millón de hogares han quedado sin electricidad. La fotografía que veían en Massachusetts, esta otra que veían antes de Nueva York, que esto es Times Square, donde la nieve es la gran protagonista. No hace falta ir a patinar sobre hielo, ¿no?, ni a Rockefeller, ni a Central Park, sino que la nieve es la gran protagonista alrededor de Estados Unidos, sobre todo en la costa este. 700.000 hogares en los estados del sur sin suministro eléctrico. El estado de Tennessee, más de 244.000 clientes sin luz, también en Texas, Luisiana, donde hay 134.000 y 119.000 hogares respectivamente sin energía eléctrica. No sé si podemos ver también la fotografía alrededor de cómo está ahora mismo poniéndonos el radar por encima de la costa este, porque todavía quedan horas de una nieve brutal. Ahí lo tienen, es el radar funcionando en la costa este, miren, de Estados Unidos, en lo que es un tormentón espectacular. Bueno, se salva ahí Florida de milagro, ¿no?, del lío que se está viviendo en Estados Unidos alrededor de la nieve. 8:04 de la mañana se esperaba que llegara y llegó, no el tormentón, sino el oro, siendo este el gran protagonista del mercado en esta mañana. Se esperaba que llegara a $5.000. Bueno, no es que ha llegado, es que lo ha pasado como si fuese Verstappen, ¿no?, en la Fórmula 1. $5.081 a esta hora
subida del 1,87, para que no haya dudas del camino por encima de los 5.000 dólares. Si lo vemos en futuro todavía también tiene más recorrido, 5.092, subida del 2,27%. El lío, no sé si lo podemos ver en intradía, bueno, yo creo que esto está prácticamente en intradía, porque esto, ahí está. Fíjense el movimiento de crecimiento en el inicio de la jornada y el repunte a partir de hace 45 minutos. Un 87% arriba, el contado, 5.081, 5.091 los futuros. Ojo con la plata, que sí, claro, si tú estás subiendo el 2%, pues imagínense la plata, que rompió el viernes los 100 dólares, 107,32, subida cercana al 4%, 3,93% de subida. Fotografía, por tanto, de metales, vamos a ver, y lo veremos dentro de un rato con Francisco Javier López Milán, alrededor de paladio, platino, porque no es solo oro y plata, sino que se empieza a ver un movimiento muy fuerte en el conjunto de los metales industriales. Si bajamos un poquito más abajo en la lista que solemos utilizar, vemos vemos Bitcoin, perdón, en un comportamiento en el que el fin de semana ha estado flojo, pero ahora sí que está recuperando con fuerza, llegó a estar en el entorno de los 85, hoy movimiento arriba 87.822, subida del 1,45, pero ha sido sorpresa porque el movimiento del fin de semana ha sido bastante malo. El movimiento a partir de la 1 de la madrugada, hora central europea, sí nos ha dado un movimiento alcista para recuperar gran parte del terreno. Y si nos vamos al SP500, vemos la fotografía alrededor de cómo a estas horas el movimiento es plano, alcista pero plano, a la espera de los resultados de las grandes tecnológicas. 0,05 arriba el SP500, 0,02 el Nasdaq 100, 0,06 el Dow Jones. Movimiento, por tanto, de tranquilidad en la renta variable, disparado alrededor de lo que va sucediendo con la geopolítica. Era Groenlandia, ahora es Canadá, y la duda para el inversor está, oiga, que esto parece que no va a parar, que no va a cesar en este entorno. Tenemos última hora también alrededor de la guerra de Ucrania. Ucrania ha informado ya que el ejército ruso ha lanzado este lunes 138 vehículos aéreos no tripulados, Shahed, Gerber y otros tipos de drones durante la noche. La defensa aérea también ha declarado haber derribado 110 drones, registrado impactos de 21 vehículos aéreos no tripulados en 11 ubicaciones. El ataque continúa, hay varios vehículos aéreos no tripulados enemigos en el espacio aéreo, ha dicho Ucrania, que ha advertido, ha instado a todos a seguir las normas de seguridad en uno de los ataques más fuertes, según está diciendo Ucrania, de las últimas semanas. Casi 140 drones rusos. 8 y 8 de la mañana, claves del día en una jornada en la que Tim Wolf y lo que está sucediendo en Minneapolis es el entorno fundamental. La gran pregunta es saber si camina Estados Unidos a un enfrentamiento civil, porque la fotografía de estar al borde del abismo del enfrentamiento es muy, muy, muy clara, pero vamos a tener que ver en las próximas semanas sobre todo cómo camina el movimiento en Minneapolis. Las protestas por un lado. Vamos a ver cómo sucede, ¿no? También con el frío a lo largo de todo Estados Unidos y de las nevadas, para ponerle un poco de frío, ¿no? Metafórico a las protestas, pero lo que sí empieza a rumorearse, lo que sí empieza a moverse en el lado demócrata es que lo de Minneapolis es el capítulo del impeachment que nos hablaba Donald Trump que podría producirse. Es decir, lo que empieza a plantearse es de qué manera lo que estamos viendo ahora mismo en Minneapolis puede ser la base de una futura destitución de Donald Trump en el caso de perder las elecciones de midterms en noviembre, quedarse en minoría y caminar un movimiento de impeachment que podría ser apoyado incluso por una parte de los republicanos. El otro elemento fundamental es esta cuarta clave. Los demócratas están amenazando a estas horas con un cierre del gobierno a 31 de enero tras el último asesinato en Minneapolis, lo que significaría que la remuneración del ICE tendría que ir por una ley especial que promulgó Trump para pagarles directamente, pero volveríamos a otro entorno de cierre en el gobierno estadounidense. Vamos a ver, porque la fotografía a estas horas, a días de llegar a ese 31 de enero, está alrededor de que los demócratas no van a aceptar una ampliación del cheque al gobierno y podrían provocar un cierre del gobierno que ya tuvimos el más largo de la historia hace apenas mes,
2 meses, en esa fotografía del cierre del gobierno que se podría repetir con fecha 31 de enero. El otro elemento fundamental es cómo distorsiona también, o cómo va a distorsionar la economía. Bueno, aquí hay un elemento fundamental para la economía, que es otra vez no tener datos. Datos laborales, informe de empleo, y datos alrededor económicos de, por ejemplo, la inflación. Cuidado, porque el cierre provocaría que las agencias federales no pudieran prepararle a la Reserva Federal, mientras la Reserva Federal está caminando hacia el nuevo candidato, que todo parece indicar que va de la vía o de la mano de BlackRock, ¿no? de un trabajador de un entorno de BlackRock, de un analista de BlackRock, de qué manera podría eso perjudicar también la transición. Como les decía, la tormenta Fer va a afectar al ámbito económico, aunque vamos a estar pendientes durante toda la semana de beneficios empresariales de las 7 magníficas. Más de 100.000 ciudadanos sin luz, se está hablando de 700.000 solo en el sur, y provocando 15.000 vuelos cancelados en Estados Unidos. Pone 100.000, estaríamos en 1 millón, Falta ahí, pues eso, un puntico y algún cero. Pero la tormenta Fer a estas horas ya se está informando que estaría en el entorno del 1 millón. Y luego China se está moviendo mucho la situación alrededor de cómo está investigando a Zhang Youxia por presuntas filtraciones del programa nuclear a Estados Unidos, y cómo Xi Jinping está tomando el poder del ejército en un entorno donde está preocupado China, y Xi Jinping en particular, por esas presuntas filtraciones del programa nuclear chino a Estados Unidos. Las bolsas en alerta, además, por la intervención en el yen tras la advertencia de Sanae Takaichi, de la que vamos a contarle abundantemente. Aquí está la clave, vénganse aquí a la pantalla, 154,09, caída del 1%. Vamos a ver si... Bueno, este es el gráfico de hoy, del yen. Fíjense si ha habido intervención, que lo sabremos, el movimiento ha surtido efecto. La intervención real, la que empezamos el viernes a decirles, uy, cuidado, que aquí se ve un movimiento de intervención, es esta, el movimiento de alcanzar el entorno de los 160, a ver si lo podemos hacer un poquito más grande, a 5 días. Aquí está. El movimiento de la intervención fue aquí, cerca de 160, donde también hubo intervención ya hace una semana, hace unos meses, y como el movimiento de intervención por parte por parte de Japón, que ahora a estas horas la clave fundamental estaría en intentar entender de qué manera la intervención puede ser coordinada. Es decir, ya sabemos que Japón no quiere permitir que aquí en el entorno de 160, ahora mismo estamos en 154, haya un movimiento de tensión sobre el yen, por lo que puede producir también, no solo en las elecciones japonesas, sino de desestabilización, lo vamos a ver enseguida, alrededor del bono estadounidense. Este es el movimiento de caída que ha conseguido provocarle la intervención al yen a estas horas, marcándonos el camino de sí, tú puedes intervenir, cuidado, porque el movimiento de intervención en el yen nos estaría reflejando que no tenemos comodidad por parte del mercado alrededor de un buen trato, de un buen movimiento alrededor de la moneda japonesa. Si nos vamos al bono americano y al bono japonés, vamos a ir viendo cómo el americano, con la intervención, va disminuyendo de rentabilidad. Lo que le estaba provocando el carry trade alrededor de ese movimiento del yen hacia arriba era un problema de tensión alrededor de del bono americano, y ven el movimiento unido de la presión de Europa alrededor de Groenlandia, más el carry trade japonés, más la situación con el yen, que nos estaba provocando el movimiento de subida de la rentabilidad. Ahora ha conseguido contenerse ya esa rentabilidad, y en Japón idéntica situación. Una vez que se ha conseguido intervenir, el 2 años sigue arriba a 1,53, pero la parte larga de la curva, donde el inversor puede cambiar el bono estadounidense por el bono japonés, relajándose la rentabilidad, por tanto subiendo el valor del bono, marcándole el camino a una relajación al bono estadounidense. 30 años americano, 30 años japonés, 0,74% en negativo, 0,91 el 20 años, 1,06 el 10 años japonés. Aún así, fíjense, marcando el camino de la intervención. En cuanto llega la intervención, el movimiento de relajación de unas tires que iban hacia arriba. Eso es 8 de enero, el movimiento en muy poquito tiempo desde la rentabilidad del entorno del 1,9% al 2,4%.
marcando un camino que preocupaba no solo en Japón, sino también en Estados Unidos. Por tanto, fotografía alrededor de, tenemos la nevada, tenemos los resultados empresariales que vamos a conocer de las grandes tecnológicas. Minnesota nos marca la tensión interna, externamente la tensión es Canadá, después de las palabras de Donald Trump diciendo que le quiere tener Carney a Canadá como una puerta de entrada, es como si hubiese olvidado Groenlandia y ahora hubiera puesto el foco directamente en Canadá, llamándole gobernador otra vez, que es algo que molesta mucho en Canadá alrededor de la figura del presidente canadiense como un gobernador de un estado más en Estados Unidos. Pero el tiroteo es el elemento fundamental a estas horas. Vídeos contradicen, dice Wall Street Journal, el relato estadounidense sobre el tiroteo en Minneapolis, perpetrado por los agentes federales. Ya saben que lo que le está diciendo Tim Walz, el gobernador de Minnesota, es que se marchen de Minnesota de manera inminente para intentar evitar que pueda haber más altercados como los sufridos o tiroteos como los sufridos en este pasado fin de semana. El clima de tensión es enorme. Miren el tuit del gobernador de Minnesota pidiendo esa retirada de los agentes. Minnesota cree en la ley y en el orden, dice el gobernador Tim Walz, demócrata. Creemos en la paz y creemos que Trump debe retirar a sus 3.000 agentes sin formación de Minnesota antes de que maten a otro estadounidense en la calle. La respuesta no se hizo esperar por Caroline Leavitt. Miren la siguiente imagen, el siguiente tuit, donde decía Tim Walz no cree en la ley y el orden. Ninguna cantidad de propaganda por parte de sus aliados en los medios liberales convencerá al pueblo de Estados Unidos de lo contrario. Bajo el liderazgo incompetente de Tim Walz, Minnesota supervisó planes de fraude masivo que dieron lugar a decenas de miles de millones de dólares. Miren el Truth Social alrededor de cómo Donald Trump habla de que durante los 4 años, dice Donald Trump, del corrupto Joe Biden y el liderazgo fallido de los demócratas, decenas de millones de delincuentes extranjeros ilegales ingresaron en nuestro país, incluyendo cientos de miles de asesinos, violadores, secuestradores, narcotraficantes y terroristas convictos. Gané las elecciones con una victoria aplastante, histórica. Y los republicanos obtuvieron mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, en gran parte porque nos comprometimos a sellar la frontera, dice Donald Trump, lo cual hemos hecho, y lanzar la mayor deportación masiva de delincuentes extranjeros ilegales en la historia de Estados Unidos. Llevan 400.000 y si el escándalo estuvo en el tiroteo, el escándalo también estuvo en la detención de un niño de 6 años que volvía del colegio a su casa y que fue detenido en la puerta de su casa. Este esfuerzo de deportación está en marcha, ya hay más de 400.000, y en las ciudades y estados gobernados por los republicanos, estas operaciones se llevan a cabo de manera pacífica y sin problemas, porque los agentes locales del orden público pueden trabajar con sus homólogos federales. Por ejemplo, en los 5 estados gobernados por los republicanos de Texas, Georgia, Florida, Tennessee y Luisiana. ICE arrestó a 150.245 delincuentes extranjeros ilegales durante el último año, sin protestas, disturbios ni caos. ¿Por qué? ¿Por qué la policía local y el ICE están cooperando y trabajando juntos en esos lugares? Mientras tanto, las ciudades y estados santuario gobernados por los demócratas se niegan a cooperar con el ICE y de hecho están alentando, dice, a los agitadores de izquierdas a obstruir ilegalmente sus operaciones para arrestar a los peores entre los peores. Con esto, los demócratas priorizan a los inmigrantes ilegales por encima de los ciudadanos que pagan impuestos y cumplen las leyes. Y han creado, dice Donald Trump, circunstancias peligrosas para todos los involucrados. Trágicamente, 2 ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas. ¿Escuchado los argumentos? Eso no quita para que la fotografía ahora mismo sea de una tensión increíble que tiene que rebajar Trump, porque si no, la posibilidad de un impeachment de cara a noviembre, bueno, no es que crezca, es que se dispara. Alrededor de que si los demócratas ganaran ampliamente, pondrían en marcha, como Trump ya ha dicho, un proceso de destitución, un proceso de impeachment. Pero es que en este escenario el clima de tensión es enorme. Seguía Donald Trump en Truth Social, que no paraba de escribir. Es por eso que por la presente hago un llamado al gobernador Wolf, al alcalde Frey,
y a cada gobernador y alcalde demócrata en los Estados Unidos de América para que cooperen formalmente con la administración Trump para hacer cumplir las leyes de nuestra nación en lugar de resistir y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia. Caos y violencia que ahora mismo ya son totalmente presentes en Estados Unidos. El gobernador Wolf, el alcalde Frey, punto número 1, deben entregar a todos los extranjeros ilegales criminales que actualmente están encarcelados en sus prisiones y cárceles estatales a las autoridades federales, junto con todos los delincuentes ilegales con una orden activa o antecedentes penales conocidos para su deportación inmediata. Punto número 2. Las fuerzas del orden estatales y locales deben aceptar entregar a todos los extranjeros ilegales arrestados por la policía local. La policía local debe ayudar a las fuerzas del orden federales a aprehender y detener a los extranjeros ilegales que son buscados por delitos. Los políticos demócratas deben asociarse con el gobierno federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses en la rápida remoción de todos los extranjeros ilegales criminales en nuestro país. Algunos demócratas en lugares como Memphis, Tennessee o Washington, D.C. lo han hecho, los que han resultado en calles más seguras para todos. Además, por la presente insto, fíjense, al Congreso de los Estados Unidos a aprobar de inmediato una legislación para erradicar las ciudades santuario, que son la causa principal de todos estos problemas. Solo ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros solo para los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, no para los inmigrantes ilegales que violaron las leyes de nuestra nación. Todas estas solicitudes, dice, se basan en el sentido común y brindarán las mejores circunstancias posibles para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. La administración Trump está a la espera de que cualquier demócrata haga lo correcto y colabore con nosotros en estos importantes asuntos para hacer que Estados Unidos sea seguro, como lo es en todas las zonas de nuestro país donde participamos e involucramos junto a los líderes locales. Y como no estaba contento con todo eso, publicó otro Truth Social, no paraba. Minnesota es un encubrimiento criminal del fraude financiero masivo que ha ocurrido. Alrededor de la fotografía de cómo Donald Trump pone encima de la mesa que además hay un movimiento de fraude financiero masivo en el entorno de Minnesota. ¿Por qué? Dice en otro Truth Social, ya le digo que no paraba ayer, es posible que la cantidad total de dinero robado a lo largo de los años por políticos corruptos y estafadores de Minnesota supere los 100.000 millones de dólares. Sea como sea, el robo, la incompetencia y el fraude son enormes. Lamentablemente, sean cuales sean las cifras que encontremos, California y otros estados gobernados por demócratas estarán en peores condiciones. Estén atentos, poniendo otra vez también la fotografía alrededor de la amenaza, ¿no? Fíjense en este tuit de Steve Scalise, donde contraponía que todo lo que se está haciendo desde la administración Trump, a pesar de los hechos de Minnesota, llevaba a que hoy en día Estados Unidos, dice Steve Scalise, alrededor de cómo Estados Unidos tiene la tasa de homicidios más baja desde 1900, en parte gracias, dice, a las medidas de Donald Trump para sacar a estas personas violentas de nuestras calles. Dice ya que se han expulsado a más de 400.000. ¿Quiénes que sigan en nuestras calles? No creo que la mayoría de la gente, dice, quiera esto. Fotografía, por tanto, alrededor de cómo vamos viendo que lo que está sucediendo con el ICE, con la inmigración, con esa policía federal, va causando una tensión enorme. Fíjense de qué manera se puede empezar a entender que a partir de aquí el clima de tensión no va a dejar de aumentar. Demócratas que han hablado en las últimas horas, Barack Obama, una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente del partido, dice, y de que muchos del partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque. O Elizabeth Slotkin, senadora de Michigan, demócrata moderada, como todos los estadounidenses pueden ver con sus propios ojos, ICE y aquellos bajo su mando no están actuando como agencias policiales responsables. ¿Qué dice la administración Trump alrededor de lo que está sucediendo en un clima en el que estamos al borde del desastre? Está Estados Unidos, bueno, al borde del abismo. ¿Qué dice la administración Trump, gobierno federal? Por ejemplo,
Greg Bovino, el jefe de la patrulla fronteriza, dice que las víctimas son los agentes de la patrulla fronteriza que están allí. Y habla de una masacre, dijo que sus oficiales la habían evitado, una masacre en Minneapolis, que el trabajo de la patrulla fronteriza estaba siendo excepcional. Como las víctimas, dice, son los agentes de la patrulla fronteriza que están allí. Viendo las imágenes es difícil defender toda esa fotografía sin matices. Kristen Noem, secretaria del DHS, describió el incidente como un acto de terrorismo interno. Las imágenes, ya les digo, que desmienten que eso sea ni un caso de terrorismo interno ni una fotografía tal y como se estaba planteando por la administración Trump. Stephen Miller, que es el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, llamó a Pretty un posible asesino. A estas horas es difícil defender esa posición. Y Scott Bessent, el secretario del Tesoro, acusó a funcionarios demócratas locales de fomentar el caos. Dice que cree que hay muchos agitadores pagados que están creando problemas y el gobernador no ha hecho un buen trabajo para reprimirlos. Por lo que el choque demócrata-republicano es enorme en este escenario. ¿Qué es lo que se dice desde Minnesota? Que es el otro elemento fundamental. Ya han visto posición de los demócratas, posición alrededor de los republicanos. Tim Walz califica el relato del DHS como una tontería. Dice, lo que veo con mis ojos y lo que usted verá con los suyos hace que sea bastante difícil de creer. ¿Y qué dice la familia de Alex Pretty? Que les diría que aquí es la más importante prácticamente. Desconsolados, pero también tremendamente enfadados, enojados. Y han hablado sobre que las mentiras repugnantes que la administración ha dicho sobre su hijo son reprensibles y repugnantes. Dice la familia que Alex claramente no portaba un arma cuando fue atacado por los matones, asesinos y cobardes del ICE de Trump. Y Kate Ellison, fiscal general de Minnesota, dice que la demanda de hoy que presentaba Minnesota para pedir que se fueran los ICE de Minnesota busca impedir que el gobierno federal destruya o altere las pruebas de que se han recopilado para intentar hacer justicia. A estas horas hay un elemento clave también para contestar. ¿Quién era Alex Pretty? 37 años. Profesión enfermero de cuidados intensivos en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Minneapolis. Residencia, el barrio de Lindale, en Minneapolis. Se graduó en Preble High School, en Green Bay, Wisconsin, en 2006. Estudió en la Universidad de Minnesota y se graduó en 2011 en Biología, Sociedad y Medio Ambiente. ¿Qué estaba haciendo Pretty? Miren la siguiente imagen. Según amigos y familiares, estaba grabando con su móvil la actuación de agentes federales en una operación de inmigración. Algo que dicen lleva semanas ocurriendo en la zona, sobre todo calentándose todavía más la tensión cuando se hablaba de la detención de Liam, un pequeño o un niño de 6 años que había sido detenido, sacado de los brazos junto con el padre, pero también de una parte de la familia que está dentro de la casa. El niño no quiso tocar para ser señuelo y que abrieran y demás, y el clima de tensión subió todavía más durante el fin de semana. En vídeos difundidos aparece, eso sí, filmando a gente siendo confrontado, recibiendo un spray químico, ¿no?, un tipo gas pimienta en la cara, y después hay una pelea en el suelo justo antes de que se vean los disparos, ¿no? No queda claro qué pasó exactamente en esos milisegundos, según los distintos textos que tenemos de los distintos medios, porque sí que es verdad que parte de la imagen está cerrada. Pero a partir de aquí tenemos dos imágenes enfrentadas. Miren la siguiente imagen. Alrededor de la versión del gobierno patrulla fronteriza, el comandante Gregory Bovino dice que se acercó con una pistola semiautomática de 9 milímetros, que intentaron desarmarlo, que se resistió violentamente y que un agente disparó en defensa propia. La administración Trump lo llegó a etiquetar durante estas últimas horas como un terrorista doméstico, pero, como han visto, la familia, los allegados, lo niegan rotundamente. Dicen que tenía el teléfono en la mano y que su otra mano estaba vacía y levantada, intentando proteger a una mujer que había sido empujada por ICE, por la Policía Federal. Lo que dijo la policía local, miren la siguiente imagen, está alrededor de cómo el jefe de policía, Brian O'Hara, dice que Pretty poseía un arma legalmente, que no tenía antecedentes penales y se creía que era un ciudadano estadounidense con interacciones previas solo
por multas de tráfico. ¿Cómo lo describían a Preti? Que ya les digo, se está convirtiendo en esa figura clave, ¿no?, para las protestas, para los manifestantes en Minneapolis. Sus compañeros y vecinos lo describen como amable, tranquilo, gentil, amante de la naturaleza y la libre. Gran parte de las imágenes estaba él paseando por la montaña. Alguien típico de Minneapolis y lo más alejado de un terrorista doméstico. Miren, la fotografía es tremendamente complicada, ya lo era, pero las dos muertes durante estas semanas ponen ahora mismo a Minnesota en una fotografía tremendamente complicada y a Trump en un entorno tremendamente complicado. La política externa, ¿no?, de cara a las midterms parece controlada dentro de todos los sustos que le va dando al mercado y a los distintos lugares donde se fija. Se fijó en Groenlandia, la lió, se ha fijado en Canadá, la está liando. Vamos viendo la fotografía también alrededor de cómo en clave interna se le está empezando a escapar, sobre todo a la fotografía local. Vamos a ver de cara a las midterms, porque el mensaje de Trump de hace 2 semanas va cogiendo cuerpo. En el caso de que los demócratas ganen en noviembre las elecciones a Trump y hay encuestas que están apuntando a una posible victoria de los demócratas, abundante, clara, potente, lo que se estaría planteando es que los demócratas usarían esas elecciones y su victoria para, con la nueva mayoría, utilizar los casos de Minneapolis alrededor de un impeachment. Por lo que va cogiendo cuerpo que todo lo que está pasando en estos días puede configurar a medio plazo la fotografía de un Donald Trump que puede quedar claramente tocado de cara a las midterms, y en las midterms no logra la victoria y mantiene el control de Congreso y Senado para intentar evitar un impeachment. ¿Cuál es el problema adicional? Que una parte de los republicanos pueda cambiar también el voto para dárselo a los demócratas para iniciar un proceso de impeachment. La situación es tremendamente complicada. Y claro, imagínense lo que significaría una derrota y un impeachment y lo que podría significar 2027 en el mercado, donde se quitan todos los andamios de la administración Trump para crear, para generar un nuevo espacio. La situación es tremendamente complicada, tremendamente complicada. Esto es a nivel interno. Fíjense lo que está sucediendo en el oro en los últimos minutos. Rompía los 5.000 con fuerza esta noche.